Señor les bendiga. Amén. Bueno. Buenas noches, Hola. Pastora Carolina. ¿Cómo está, Pastora Isabel? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, ya mientras se van reintegrando mis pastores, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase para que no se nos pase mucho la hora. Voy a compartir enseguida pantalla y aquí está. Para que iniciemos entonces nuestra segunda clase, ya de la clase de familia cristiana, y que tiene, como ya lo hemos dicho, este objetivo principal de poder prepararnos, equiparnos con fundamentos bíblicos, teológicos, ya para poder comprender el diseño original de Dios. Quiero que puedan preparar sus celulares. Hoy día el tema es el matrimonio. ¿Ya? ¿Se pueden preparar sus celulares? ¿Me escuchan? Si es posible que preparen sus celulares para que puedan escanear este código y así puedan participar respondiendo. A veces cuesta que hablen un poco, pero por el medio del celular pueden responder, ¿ya? Pueden responder algunas preguntas, así que son 2 preguntitas nada más que quiero que compartamos. Yo sé que a veces no hay mucho manejo del celular porque no están todo el tiempo con el celular ahí en la mano, pero no es tan difícil, así que le invito a que puedan ahí escanear ese código y podamos tener solo unos minutos de interacción. No los voy a hacer hablar, pero van a poder escribir ahí, la opinión, ¿ya? Es muy cortito, son 2 preguntas que quiero que compartamos. Así es que, por favor, escaneen ahí el código. Participemos unos segunditos, unos minutos nada más. No sé si me escuchan, dígame si pueden hacerlo. Lo tenemos listo nosotros, pastora. Muy bien, voy a dejar de compartir este código y voy a irme a la pantalla para compartir la otra pantalla. Así que si alguien alcanza y escanea el código, por favor. Son 2 preguntas que quiero que compartamos nada más. Pero hay una sola conexión, así que por favor, que puedan participar más pastores, escanear el código y le va a tirar a una página que está abajo, como dice ahí Menti. Lo hemos hecho en otra oportunidad, así que no debería haber. Ya están respondiendo. Muy bien, voy a compartirla. Voy a compartir aquí. Muy bien. Ay, no sé cómo se... Ya, muy bien. Mire, la primera, defina con sus palabras o en una palabra matrimonio. Defina entonces eso, muy bien, ahí está. Unión entre 2 personas, caminar juntos, pacto, sociedad, amor, unión, alianza, muy bien. Ahí hay 4 pastores nomás participando, así que alcanzamos todavía porque hay una segunda pregunta. Defina en una palabra, matrimonio. El otro día el pastor compartía la definición del diccionario, pero para usted, ¿qué es lo que es para usted matrimonio? ¿Por qué podemos nosotros hoy día aconsejar a nuestros jóvenes, aconsejarles a que ustedes tienen que casarse, tienen que ser un matrimonio? ¿Ya? ¿Qué significa para esta sociedad una sociedad que no cree en el matrimonio? Relación, lealtad, sinceridad, muy bien, complemento, perfecto, una alianza,
claro, fidelidad, vivencias, por supuesto, matrimonio, alegrías, qué lindo, sí, por supuesto. Sí, porque a pesar de que no siempre hay, no todo es color de rosa en el matrimonio, qué lindo que quede esa palabra resalte, la alegría, un amor sincero, justamente, amor, sinceridad, eh, respeto, claro. Y esto justamente son estas palabras identifican el matrimonio para nosotros, y esto es lo que debemos defender porque hoy no se cree en esto, la lealtad, la alianza, respeto, muy bien, caminar juntos como lo hemos leído. Muchas gracias por participar. Nos queda otra pregunta. Y aquí. Ay, ¿cómo me voy a la otra? Ahí está. ¿Y el matrimonio es un contrato o un pacto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un contrato o un pacto? ¿Ya? Ahí, para ustedes matrimonio es la alianza, es fidelidad, lealtad, es un caminar juntos, una unión, un complemento, contrato o un pacto. ¿Qué es lo que es el matrimonio para nosotros o para ustedes en este caso? Ya, mayoritariamente han respondido impacto y también hay pastores hermanos, pastores y participantes que dicen que es un contrato. Ya, muchas gracias. Eso es lo que vamos hoy día a ver. Ya, muchas gracias por su participación. Y ahora vamos a irnos a la presentación para poder ir comprendiendo o ir revisando. Así que gracias por participar y nos vamos entonces ahí me parece, ahí sí. ¿Qué es lo que es el matrimonio? ¿Ya? ¿Qué es el matrimonio? Ya ustedes respondieron y en el fondo lo que ustedes respondían todo tiene relación con lo que nosotros entendemos del matrimonio, de acuerdo a la Biblia. Ya hay una definición que la tiene ahí la ley, por decirlo de alguna manera, ya en la Biblioteca del Congreso Nacional, que es el BCN, que almacena todas las leyes del Estado. Dice que el matrimonio es la unión legal y formalizada entre dos personas. Tradicionalmente, un hombre y una mujer. Eso hasta el momento es la definición, ¿ya? De acuerdo a la Constitución, con el objetivo de establecer una comunidad de vida y procrear. Recordemos que esta Constitución no fue modificada, fue de alguna manera, sí se modificó en algunos aspectos, pero hay ciertas cosas que se han mantenido, y en este caso es la definición que hoy aparece en la Biblioteca del Congreso. ¿Pero qué es el matrimonio? De acuerdo a la Biblia, es una institución creada por Dios para la unión de un hombre y una mujer, y se considera un pacto sagrado y duradero, basado en el amor, la fidelidad y la mutualidad. ¿Ya? Es algo mutuo, es algo que no es solo de una persona. ¿Ya? El matrimonio, respondieron varios que era un pacto, efectivamente es un pacto, ya más que un contrato que tiene relación, pero en el fondo más que un contrato, es un pacto, ¿ya? ¿Y por qué lo vamos a analizar? ¿Por qué el matrimonio es un pacto sagrado y no tan solo un contrato social? Lo vemos en la palabra, ya hay en Génesis capítulo 2, versículo 24, que lo leíamos también en la clase anterior. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y
Mateo 19, del versículo 4 al 3, también nos reafirma, el mismo Señor Jesucristo reafirma que el matrimonio es una unión original, un pacto entre un hombre y una mujer, desde la creación. Y Efesios capítulo 5, versículo 22 al 23, también lo leíamos la clase anterior, y describe este pasaje, esta relación matrimonial como una relación, además, se pone como ejemplo de una relación entre Cristo y la iglesia, donde el esposo ama a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Eso nos relata Efesios. Por eso, entonces, nosotros decimos que el matrimonio es un pacto, ya, sagrado. ¿Cuáles son las diferencias para poder comprender mejor? ¿Cuál es la diferencia entre un contrato y un pacto? Contrato es basado en derechos y condiciones mutuas, acuerdos. Por eso le decía, ¿tiene relación? Sí, pero para nosotros más que un contrato es un pacto, porque el contrato puede ser temporal, pero el pacto, como lo dice la palabra, hasta que la muerte los separe, es permanente, ¿ya? El contrato basado en condiciones, ¿ya? Si usted hace esto, yo hago esto, y de alguna manera, ¿no creen ustedes que ha pasado eso también? Que a veces, bueno, para hablar de matrimonio igual es harto tema, pero pasa, y los grandes problemas hoy en día que hay en los matrimonios en general, y por qué no decirlo hasta a veces entre nosotros mismos, nuestros matrimonios, me refiero, tiene que ver con eso. Es que si me hace sentir bien, es que si yo me siento amada, voy a hablar de mí. Ahí yo voy a tratarlo bien, ahí yo voy a hacer, no sé, voy a complacerle ciertas cosas en el servicio, no sé. Si hacen algo por mí, yo respondo. Y eso es un simple contrato, ya más que basado en estos derechos, ¿no? Es que yo tengo derecho a, por eso yo debo hacerme, digamos, valer, en fin, y predomina mi interés por sobre este compromiso, ya, este pacto que yo hice. Y, y bueno, es profundo, más no es tan sencillo como pareciera que yo lo digo, muy simple, porque a veces usted puede pensar o podemos decir, sí, es que a la hora cuando hay ofensas, cuando hay agresión psicológica, cuando hay agresión, digamos, o cuando hay, como les digo, faltas de respeto graves, claro, uno dice, puede ser fácil hablar, no, esto es permanente, pero, o debe ser, debo mantener mi compromiso, así, es difícil, es un desafío. Pero es lo que la palabra establece en relación al matrimonio, porque el pacto es basado en un compromiso. Hay situaciones, nosotros creemos, yo creo, porque la palabra me dice que el matrimonio, yo me casé con Ever para toda la vida. Entonces, yo en eso confío, yo trabajo para eso, me renuevo mi pacto, renuevo mi compromiso para que cada día yo diga, yo voy a estar hasta la muerte contigo. Entonces, hay situaciones, por cierto, hay matrimonios donde, claro, no podemos nosotros decirle, ¿sabe qué? Usted se casó para toda la vida, tiene que permanecer. Cuando hay violencia, cuando hay agresión grave, es otra situación. Pero esos son casos así particulares que se tratan de manera particular, con intervención de profesionales, intervención digamos, de personas que tienen experiencia, principalmente, como les digo, profesionales que manejan estas temáticas de manejos de conflicto y todo eso. Que entre paréntesis, viene la próxima materia que ustedes tienen psicología pastoral y después consejería cristiana. Entonces ahí se da precisamente profundidad a estos temas. Cómo tratar, cuándo, en qué momento y todo eso. Bueno, el contrato, interés propio, como les decía, siempre predomina lo que yo quiero. Y el pacto no, es entrega, es sacrificio, ¿ya? Y muchas veces tenemos que
¡Uy! Sacrificar nuestros propios intereses. ¿Por qué? Por la familia, por el esposo, por el bien común, porque a veces se toman decisiones tan a la ligera. Hoy en día vemos cómo la sociedad está dañada, pero ¿saben quiénes son los que más sufren cuando hablamos de sociedad? Son los niños, los hijos, los jóvenes. Yo lo he dicho en otras oportunidades, hoy vemos tanta delincuencia, vemos tanto problema, niños de 13, de 10, 8 años en la calle, en delincuencia, y eso pasa porque no hay una familia, porque probablemente el papá o se separaron, el niño quedó ahí, en el medio o sin responsabilidad de nadie, ¿me entiende? Entonces, eso es el matrimonio, este compromiso, fidelidad y permanencia. Entonces, yo antes de tomar una decisión pienso en este compromiso, en este sacrificio, en esta entrega. Porque cuando yo pienso en mi propio interés, claro, yo digo, no, hasta aquí llegó este contrato, listo, terminó. Entonces, el contrato tiene que ver con una responsabilidad, pero limitada. Pero el pacto no no tiene límites la responsabilidad. El pacto significa un compromiso fuerte, leal, hasta la muerte, ¿ya? Y esta muerte muchas veces, como le digo, que inclusive uno dice, ¿a qué muerte? Hasta la muerte, esta vida independiente, esta vida de tomar decisiones por uno misma o por una persona o por el propio bien. Entonces, el pacto que produce el matrimonio es poner la vida el uno por el otro. Ese es el pacto que Dios hizo entre Adán y Eva y el que debe perpetuarse como ejemplo para nosotros. La vida individual ya no es una prioridad, sino que la vida compartida viene a ser ahora esta prioridad. Por eso dice, dejará a su madre, dejará a su familia y se unirá a su mujer. Algunos componentes de este pacto son promesas, ya se expresan este compromiso interpersonal, promesas de fidelidad en guardar este pacto. Este pacto indica que las condiciones bajo cuales se cumpliría este acuerdo, ya la duración, que es infinita, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Y muchas veces esto va acompañado de un juramento, como es lo que hacemos delante del altar en algunas ocasiones. Esta enseñanza, entonces, que debe quedar, no sé si hay algún pastor o pastora que me pueda ayudar con la lectura de Malaquías, capítulo 2, versículo 13 al 16, lo más rápido que pueda. Malaquías, capítulo 2, versículo 13 al 16, nos habla, nos da una idea de lo que es este pacto, ¿ya? Este pacto que es un acuerdo solemne entre dos partes, sancionado por Dios con términos, señales y promesas de fidelidad. Ya, pastora Carolina. Amén. Malaquías 2, ¿cuánto? 13 al 16. Amén. Y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. Aquí, bueno, Malaquías está relatando esta infidelidad, pero pone como ejemplo este pacto, esta unión entre un hombre y la mujer de tu juventud, el pacto que hiciste, ejemplifica de esta manera esta infidelidad que tenía constantemente el pueblo de Israel con Dios. Lo mismo que hace Jesucristo en el Nuevo Testamento, de poner nuevamente el matrimonio como ejemplo en esta relación de Jesucristo y su iglesia.
Ya aquí es lo mismo, esta relación entre el pueblo de Israel, ya esta infidelidad que cometía el pueblo de Israel con Dios, la ejemplifica con este llamado de atención. ¿Acaso no es ella tu compañera, la mujer de tu pacto? ¿Ya? ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno dice? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y hace relevancia a esta compañera, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Ya, esa es la importancia que tiene el matrimonio para Dios. La palabra matrimonio proviene del concepto de la unión, de la idea de la unión de dos personas, ya que se convierten en una. La unión de dos personas que se convierten entonces en una sola persona, un hombre y una mujer. Ya no fueron las personas, no fue un cristiano que inventó el matrimonio, simplemente fue Dios mismo quien incorpora esta idea, este principio de matrimonio desde Adán y Eva, desde el inicio, ¿ya? De los tiempos. ¿Cuál es este fundamento bíblico del matrimonio como pacto? Una sola carne, serán una sola carne, que es lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24, que lo hemos leído. Efesios 5, 22 al 33, lo mismo, lo leíamos la clase anterior, estos versículos lo anotan si quieren para que después los lean con calma, porque por tiempo no alcanzamos, pero aquí describe la relación también del esposo, de la esposa, ya el sometimiento que debe haber de los unos hacia los otros, de la esposa hacia el esposo, ya, y nos indica cómo entonces es la relación también de Cristo y su iglesia. Ya, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33. Mateo capítulo 19, versículo 4, entonces, nos recuerda también este diseño divino, ya que nos relata aquí Jesucristo mismo en Mateo 19, del 4 al 6. Mateo 19 dice, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Y ya, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este es el diseño divino del matrimonio. Este pacto entre Dios y su pueblo lo coloca como ejemplo ya del pacto que hace el hombre y la mujer. ¿Es importante el matrimonio? Sí. ¿Debemos predicar y promover el matrimonio? Ya debemos hacerlo. No pensar que no es necesario, que no importa, que pueden convivir sin formalizar. No, nosotros debemos promover este diseño divino, esta unión. Como dice la definición de matrimonio, de acuerdo a la ley en nuestro estado, como decía ahí en la Biblioteca del Congreso, esta unión civil, por cierto, sí, pero entre un hombre y una mujer, pero es una unión formal. Y con mayor razón, nosotros, además de promover este matrimonio como unión civil o unión formal, legal, promover este matrimonio como parte del plan de Dios, de la ejecución del plan de Dios como diseño ya divino. ¿Cuáles son estos elementos del pacto que se aplican al matrimonio? Esta promesa solemne, fidelidad constante, sacrificio personal, permanencia. ¿Y por qué sacrificio? ¿Quién no podría, si pudiéramos contar testimonios, probablemente nos pasaríamos un poquito del tiempo, ¿no es cierto? Pero lo importante es que cuántas veces se ha tenido que sacrificar el uno por el otro, ¿ya? Paciencia, con amor, con esfuerzo, con estar uno más firme a lo mejor, o más activo, más
más, ¿cómo decirlo? Ahí sosteniendo al otro y viceversa, porque no es que uno siempre esté, viceversa, nos vamos acompañando y vamos ahí juntos, manteniendo este compromiso que se hace delante del Señor. Contarles además que la palabra matrimonio en español proviene del latín, matrimonium, y este término latino se deriva de matriz, que significa madre, ya, y monium, que se utiliza este término para indicar una condición, un estado o una obligación. Por lo tanto, matrimonio originalmente se refería a la condición o al estado de una mujer casada y las obligaciones que conlleva. ¿Cuál es la reflexión teológica del matrimonio? Es que el matrimonio cristiano no es temporal, es permanente, es exclusivo y es espiritual. Se basa en gracia, amor sacrificial y fidelidad. Porque así como Dios ama a la iglesia, amó en el antiguo tiempo al pueblo de Israel, que una y otra vez cometía infidelidad, ¿ya? Ahí estaba Dios, fiel a la promesa que había hecho. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese es el amor sacrificial, el ejemplo que nos pone Dios para el matrimonio. Y la fidelidad, que la podemos ver tanto esta fidelidad de Dios con Israel como de Cristo con su iglesia. Y esos son los ejemplos que nosotros debemos imitar. Porque el matrimonio no depende de los sentimientos del momento, sino de este compromiso que hicimos como pacto delante de Dios. Porque si fuera por los sentimientos, Dios mío, que estaríamos probablemente todos ahí con muchas dificultades. No, no debe predominar lo que yo siento. ¿Hay que trabajarlo? Sí. No se trata de que no importa cómo me trate, no importa lo que diga, no importa que me ofenda, no, no es eso. Se trabaja en eso. Pero no debe eso condicionar, o no debe eso, claro, condicionar mi relación, mi matrimonio, porque eso es permanente, es constante, hay un sacrificio, hay una promesa solemne que se hace. ¿Qué implicaciones tiene este pacto de vida en la vida conyugal? Como les decía, refuerzo, y aquí este gran ejemplo, un compromiso incondicional. ¿Ya? ¿Qué pasó con Oseas y Gomer? ¿Ya? Este es un ejemplo de gracia restauradora, de perdón sin límites, porque bueno, no voy a dar por hecho de que todos conocen la historia, pero solo brevemente contarles que Oseas, que su mujer, su esposa, de alguna manera se transforma, o se vuelve o se prostituye, se convierte en una prostituta, y Dios le ordena a Oseas que no la abandone, que no la deje, y que después de vuelta la reciba. Ya la reciba después de haber actuado como una prostituta. Imagínense al punto que llega para mostrar esta gracia, este perdón que tiene Dios, primero con su pueblo, con la iglesia, y cómo debemos también comportarnos nosotros, lo que significa o esta implicancia que tiene este pacto en la vida matrimonial. ¿Ya? Anoten sus consultas, sus comentarios, y al final ahí, si alcanzamos, tenemos unos minutitos para comentar. La fidelidad como virtud central, ¿ya? En el fondo ese es el pacto que se hace principalmente de fidelidad. Una sola carne, es un solo cuerpo, un solo pensamiento, así debería ser. Una sola idea, somos uno, yo lo que piense, mi esposo, yo debo respetarlo, acompañarlo, apoyarle. Y dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces la fidelidad debe ser la principal virtud. No solo fidelidad sexual, sino emocional y espiritual. No solo fidelidad sexual que yo codicié, deseé, miré a otra persona
con otros ojos, no, es una fidelidad además emocional, ¿ya? Yo debo ser leal, fiel en todas las áreas y espiritual también, orando por mi esposo, mis hijos, por mi familia, ¿ya? Fidelidad ante todo. Ya no, espero nunca podamos vivir experiencias donde seamos nosotras quienes hablemos mal de nuestros esposos o los esposos hablen mal de sus esposas. Entonces, no, lo primero ahí, la lealtad debe estar ante todo, ¿ya? Entre el esposo y la esposa. Y el espíritu de perdón y reconciliación, por cierto, reinando y presente en, ahí en nuestro matrimonio, porque el pacto implica restauración, no venganza, ¿ya? Restauración y no venganza. Colosenses capítulo 3, vamos a buscarlo para poder, 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Que el Señor nos ayude, ¿ya? Siempre pensando en la restauración y no en la venganza. Ya me quedan poquitas diapositivas en la naturaleza del matrimonio. Como les decía, según el plan divino, el matrimonio tiene ciertas características. Monógamo, una sola carne, una sola persona, una sola esposa o un solo esposo. Exclusivo o exclusivista, porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Así lo dice. ¿Por qué le llamará más? ¿Por qué hace llamado particular a los hombres? Pero lo dejará, dice, dejará. No significa que no se olvide y uno se olvide de sus padres, se olvide de su familia, no. Pero la prioridad es mi esposo, es mi esposa. Debe ser una unión estrecha e íntima. Se unirá a su mujer y serán una sola carne, tanto en lo físico y en lo espiritual, porque debemos estar unidos por amor mutuo, intereses comunes y un propósito común. Y aquí y esto tiene que ver con el yugo desigual. Más que simplemente pensar que el yugo desigual es alguien que no es cristiano, que no va a la iglesia, tiene que ver con los propósitos que hay en la persona, los jóvenes. Ya, intereses, propósitos, qué es lo que anhelo, cuáles son mis sueños, cómo veo a Dios. Entonces, a veces, inclusive, por eso se dice también que muchas veces no es el joven o las señoritas a veces están dentro de la iglesia y tienen un servicio y participan, son familias cristianas, pero sus intereses no son los mismos y sus propósitos no son los mismos. Ya eso es desigual. Entonces, cuando hablamos de esta unión física y espiritual implica todo esto. La unión debe ser permanente e indisoluble. Jesús dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, cualquier rompimiento de la unión matrimonial, con la excepción de la muerte, viola el plan divino. Esto no lo digo yo porque a mí se me ocurre, es lo que dice la palabra, es lo que debemos entender y lo que debemos enseñar. Hay excepciones, hay situaciones particulares, no lo quiero dejar tampoco como irresponsable y decir, no, es que, insisto, cuando hay casos de violencia, por supuesto, son casos muy particulares, que hay que tratarlo con particularidad, pero en lo general, el plan de Dios es que el matrimonio se separe solo con la muerte. Algunas funciones no las voy a leer todas porque son varias para que ustedes después las puedan ver bien con detalle, los versículos, como le digo, pero a grandes rasgos las funciones principales del esposo y la esposa en el matrimonio. El esposo reafirmador, ¿ya? ¿Por qué? Porque la palabra dice que debe amar, el esposo debe amar a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Por lo tanto, comprender que las esposas necesitan ser amadas, apreciadas. Somos sensibles, sí, a las motivaciones, por supuesto. Hay cierta necesidad de que el esposo esté ahí,
fijándose, reconociendo, más que reconocer así como de vanidad, ¿no? Es una palabra de cariño, es un decirle, ¿sabe qué? No sé, muestras de amor, ¿ya? Reafirmar la fidelidad con los hechos, porque a veces hay tendencia en el hombre de decir, pero si ella sabe que yo la amo, si ella sabe que yo daría mi vida, pero si no lo demuestra con hechos, a veces no hay tanta seguridad de eso. La esposa, ¿qué es lo que es para en el matrimonio o para el esposo? Es el apoyo. Los esposos necesitan ser respetados y honrados. Entonces, Dios da a los hombres este deseo de conquistar, ahí esta naturalidad que tiene el hombre. No es que sea su esposo o sean los varones así, es parte de su esencia. Entonces, cuando a la esposa le presta ahí su apoyo, el esposo está más dispuesto a enfrentar los desafíos. ¿Ya? Muchas veces la crítica impide avanzar. Yo creo que a ustedes también les ha pasado, pues escuchamos con tristeza cuando una esposa se refiere mal al esposo. Es que este aquí, es que este acá, y puras quejas, o viceversa. No, eso entorpece, eso limita, falta el respeto, va quitando el cariño, y ahí se empiezan a abrir puertas para que el matrimonio sea ahí quebrantado, no sea afectado. Por lo tanto, la mujer, en este caso la esposa, debe respetar la autoridad que Dios ha dado al esposo, ¿ya? Y no tomar partidos con los hijos en contra. Eso no lo permite el Señor nunca. No, y hablar mal con los hijos del padre o a referirse mal, ya, de los padres ahí o del esposo delante de los hijos. El Señor nos ayude y nos enseñe. Los versículos bíblicos, como les digo, ustedes lo pueden después ir leyendo con calma. El esposo como líder radica en el esposo el liderazgo, ¿ya? El sacerdocio está puesto en el esposo. Él dará cuentas de la familia, de mí, de la esposa, de los hijos. ¿Cuánto más como pastores? El pastor es el varón que da cuenta, así como dará cuenta de la iglesia, de los congregados, va a dar cuenta de su familia, porque radica en el esposo ejercer en amor la autoridad que le ha sido otorgada, tanto como esposo como pastor en este caso. Y cuando se ejerce con amor, trae estabilidad a la familia. Ya hay que ser ejemplo de firmeza, a pesar de las circunstancias, resistir al enemigo y no a la familia. ¿Ya? A veces hay decisiones a ver, situaciones que mueven un poco al esposo y lo trastocan y repercuten en la familia, o hay un desquitarse con su esposa o sus hijos, y eso no corresponde, porque no es el problema ahí, el problema no lo tiene con las personas y lo sabemos, y esto pasa a nivel de familia y pasa a nivel de iglesia, porque dice que la lucha no es contra personas, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades. Muchas veces es el diablo mismo que entorpece y se mete y quiere, como siempre, destruir con mentiras, con engaños, con estas estrategias que dice la palabra que él utiliza. Por lo tanto, siempre debe haber ahí un consejo, un actuar con sabiduría. Y además, imagínense, como dice ahí, conseguir consejos santos de la esposa como ayuda idónea. Esta ayuda idónea o la palabra idónea viene de la palabra hebrea rodear. No es un papel secundario, sino un papel vital. Ayudar, rodear, ya con apoyo, con exhortación, con consuelo, con aliento, con estar... Pero mira, por cierto, siempre a veces las mujeres nos caracterizamos por hablar un poco más, ya es verdad, estamos ahí, siempre tenemos ahí esa habilidad, ese sentido que nos hace, nosotros vemos algo que la esposa a veces no ve, y nosotros decimos, viejito, mira, aquí, mira, ojo acá, ojo allá, ya, ahí estamos, la idónea, debemos estar siempre con apoyo, con exhortación, con consuelo. Ya, por lo tanto, debemos ahí poner a disposición del marido estas cualidades.
para convertirlo en un hombre que cumpla su propósito y ese ministerio por el cual ha sido llamado. El esposo como proveedor, ya no solo para las necesidades físicas, sino para todo lo que implica vivir en el reino. Ya debe ser la fuente principal de enseñanza del evangelio para la familia. Muchas veces el diablo quita tiempo, pone distracciones en el hogar para que el padre, el esposo no cumpla con esta labor, porque es fundamental. El líder, el guía, el sacerdote debe estar incentivando, aunque la enseñanza salga de la esposa, aunque salga de un hijo, aunque salga, pero es él el responsable, el que está propiciando el momento, el lugar, ya, porque es un instrumento, dice, para traer salvación a cada miembro de la familia, para que logren también esta llenura del Espíritu Santo y el cumplimiento del propósito santo del Señor. La esposa como administradora, sí, Proverbios 31, yo creo que ayer a muchos les leyeron, les recordaron a esta mujer que aparece ahí en Proverbios y qué tremendo desafío que tenemos con este ejemplo de esta mujer administradora. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Y cuántas de ustedes también cumplen este rol cuando muchas veces el esposo provee para el hogar y cuántas dicen, ya viejita, aquí está, usted se hace cargo de esto, lo administra por el mes? Yo lo he visto en mi casa, en mis padres, que es ahí la preocupación y se programan durante el mes para tener todos los días, para el pancito, para esto, para una cosa, para otra, tal fecha vence esto, y en fin, esa es la administradora que está ahí, la esposa cumpliendo esta labor. Y como dice Proverbio en este elogio, la mujer virtuosa ya busca lana, lino, con voluntad trabaja con sus manos, trae pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia, considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos, se esfuerza sus brazos, ve que van bien los negocios y su lámpara no se apaga. Ya no tiene temor de la nieve, porque toda su familia está vestida con ropas dobles. Y hay una palabra cuando dice que el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Y además dice que en un versículo cuando dice que el hombre... su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Ya en la antigüedad, en el tiempo de Israel, o de la costumbre, claro, ahí mismo en Jerusalén era común. ¿Se acuerdan en el episodio de Ruth, cuando Booz se ganó en la puerta? Porque era tradición de que los hombres estuvieran en aquel lugar compartiendo, conversando, instruyendo, los más ancianos, compartían alguna conversación de enseñanza, los más jóvenes, y habían los negocios, se realizaban todas ahí en la puerta de la ciudad. Entonces, dice que esta mujer permitía que el hombre y su esposo fuera reconocido, ¿ya? Entonces, nos ayuda el Señor para tener esta administración hábil y dirigida por Dios, ¿ya? Incrementará o multiplicará lo que el esposo ha provisto. Ya, según nos dirija el Espíritu Santo, debemos sabiamente invertir lo ahorrado, ¿ya? Y además, para que conozca el plan de Dios, hay que buscar y dedicar tiempo a la palabra y a la oración todos los días que tenemos disponibilidad. La prosperidad viene de conocer a Dios y de buscar su rostro. El rol del esposo, ejemplo del corazón de Dios, y la esposa, reflejo del amor de Dios. El corazón de Dios siempre está dispuesto a la reconciliación y a la restauración, y eso debe buscar el hombre. Incluye perdonar, servir, sanar, ser rápido y constante en perdonar. Y esto ni siquiera es condicionante al arrepentimiento. No, como lo hizo el Señor Jesucristo, no esperó que le pidieran perdón, Él perdonaba. Perdónale porque no saben lo que hace. Los judíos, los fariseos, los sacerdotes nunca le pidieron perdón. Hasta el último día, el momento de la muerte en la cruz, sálvate a ti mismo, no eres el Hijo de Dios. ¿Y qué hacía Jesús?
los perdonaba. Así es que debemos, el hombre debe estar ahí con este espíritu humilde y un corazón alegre. La mujer, reflejo del amor de Dios, atender al esposo, a la familia, con gozo y reflejar el corazón de un siervo. Hoy vemos con mucha libertad o más común es de lo que quisiéramos muchas veces, que la mujer no quiere casarse, no quiere tener hijos porque no quiere tener responsabilidad, no quiere, dice que, porque tengo personas conocidas que no, ¿por qué la van a obligar a sacrificar sus noches de sueño, su descanso, su trabajo, sus gustos? No, no hay disposición para vivir en familia o vivir eh, de esta manera. Eh, entonces, de alguna manera un egoísmo, una independencia, pero esa independencia es disfrazada de egoísmo. La esposa entonces debe atender a la familia y a los hijos con gozo, que no sea una carga, que no sea un problema, ay, tengo que cocinar, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, sino que lo hagamos con alegría, con un corazón, ya perdonando también, no guardando rencores o agravios, tomar fuerzas de la palabra con esta capacidad de sobrellevar las circunstancias, ministrando sanidad e integridad. ¿Hay situaciones difíciles en el matrimonio? Sí. ¿Hay momentos de discusión? ¿Hay momentos de ofensa? Sí. Entonces eso es lo que debemos ir aprendiendo. ¿Cómo vamos nosotros mejorando esto? ¿Cómo vamos nosotros arreglando las situaciones? ¿Cómo vamos nosotros entendiendo que no nos deben mover los sentimientos, no nos deben mover los intereses personales, sino este compromiso, este pacto, este ejemplo que pone Dios, este ejemplo que pone Dios para entre la relación del mismo con su iglesia, del mismo con su pueblo. Entonces, las palabras tienen poder para vida o muerte, lo sabemos. Entonces, nosotros debemos utilizar las palabras para alimentar y no para destruir. Y bien, además, el esposo tiene un llamado a ser amante y protector, de acuerdo a Efesios, sensible a las necesidades de la esposa, ya en todas las áreas, alma, cuerpo y espíritu. Ya, alma, cuerpo y espíritu. No todo es cuerpo, no todo es relacionado a la sexualidad, no todo es eso. De hecho, hay muchas diferencias entre el hombre y la mujer. Si bien la esposa también tiene este rol, digamos, necesidad de ser amada y compañera, sentirse compañera, no todo gira en torno, de hecho, muchas veces la esposa no todo gira en torno a lo sexual, ya es más bien a esto más que tiene que ver más con el alma, ¿ya? Con reforzar el cariño, el amor, palabras bonitas, regalos sencillos pero significativos. En cambio, el hombre muchas veces tiene más esta tendencia a resolver todo y lo digo con toda confianza porque somos personas adultas y estamos hablando de matrimonio, eh, con el aspecto sexual. Y no siempre es lo que va a ser complemento. Debe haber respeto por sobre todas las cosas. Ministrar, dice, con palabra, con amor, no por lástima, ya no renunciar tampoco a veces que pensamos que o el esposo actúa de alguna manera que la deja ahí como, ya llora nomás, no sé, y deja sola a la esposa. No debe ser así, sino que el esposo debe mostrarse amante, gentil y constante, ¿ya? La mujer también, y hay un llamado aquí, porque como les digo, somos diferentes, y muchas veces la mujer no anda pensando precisamente en el tema sexual, al contrario, hay otras preocupaciones, que si tenemos la provisión para el mes, si los niños, no sé, hicieron las tareas, si hay que hacer, hay reunión de apoderados, miles de cosas, la mujer siempre está pendiente y ahí también hay que tener atención porque el esposo debe ser también, como dice ahí, el primer ministerio para la esposa. No desentender y asegurarse de tener el deseo de Dios para el ministerio, además
ya mantener bien arreglada, ¿sí? Una apariencia agradable como un honor a Él, someter la carne y emociones al control del Espíritu Santo. Y este es un desafío para nosotras como mujeres, porque somos emocionales. Nosotros la tendencia es dejarnos llevar por nuestras emociones, pero el llamado es que nuestras emociones sean controladas por el Espíritu Santo. Y esta es una tarea que tenemos también. Así como el hombre tiene la tarea de ser cuidadoso, de proteger, de hacernos sentir protegidas, amadas, la esposa lo mismo. ¿Ya? Someter entonces nuestras emociones y la carne, honrarlo, respetar al esposo, elogiarlo, ¿ya? Y además un desafío, ser físicamente el amante que él desea, porque debemos también ser preocupadas con nuestros esposos, ¿ya? No decir, no, si así es, así me tiene que querer, así me tiene que amar, si cambió mi cuerpo físicamente, así como no importa, ¿no? Tiene que haber un cuidado, tanto como para cuidarse para el esposo, como para uno mismo, la salud, todo lo que implica, porque cuando no nos cuidamos físicamente, afecta nuestra salud. ¿Y qué pasa con eso? Nos transformamos en más que un complemento, más que una compañía, más que una ayuda idónea, en una carga. Y eso tampoco está bien. Por eso debemos, todo esto, lo volvemos a las palabras que ustedes mismos escribían ahí respecto del matrimonio. Este complemento, esta ayuda, este caminar juntos, este amor, este amarse con sinceridad y tener un solo camino. ¿Por qué? Porque Dios instituyó a la familia para proporcionar un ambiente ideal en el cual los hijos puedan ser criados cabalmente en todo aspecto, físico, social y espiritual. Y el matrimonio, es la base de esta familia. Por eso el hombre debe amar, proteger, cuidar, proveer a la esposa es la ayuda, el complemento, esta administradora que está ahí cuidando los bienes del esposo, organizando, cuidándose también en salud, cuidando su apariencia, por cierto, sin caer en extremos, ¿ya? En los extremos siempre, en todo orden de cosas, los extremos son malos, tanto en exceso, en cuidarme demasiado, como en descuidarme. Entonces, todo con prudencia y la esposa está ahí. Y esta es la base de la familia. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan ser formados integralmente en todo aspecto físico, social y espiritual. Queremos que nuestros hijos sigan el camino del Señor, sigan sirviendo al Señor. De nosotros depende, pero más que de la palabra, más que de la predicación que demos el día domingo en el templo, de lo que ven ellos en nuestro hogar. Y ahí eso es clave para que ellos tengan inclusive esta idea de casarse. ¿Cuántas veces escuchamos en nuestras casas o en casas de familias cristianas? No, 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 yo no me caso, yo no quiero casar, no están mis planes, yo quiero viajar, yo quiero estudiar, en nuestros hijos me refiero, o en nuestros jóvenes. Quiero estudiar, quiero casarme. Esos son los propósitos que hoy en día tiene la juventud. Y el matrimonio no lo tienen considerado. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no siempre es así, pero probablemente no tienen una idea de familia, de matrimonio, de acuerdo al diseño de Dios. Al contrario, tienen una idea de matrimonio, problemas, quejas, hay discusiones. No, es que mira, en la casa se porta de una manera y en la iglesia es otra. No, yo no quiero eso. Entonces, el Señor nos dé la sabiduría. Termino con esto. Aplicaciones, entonces, para nosotros en este caso. Debemos preocuparnos de dar una formación prematrimonial basada en este pacto. Enseñar claramente lo que es el matrimonio de acuerdo al diseño bíblico, al diseño de Dios. Acompañar en tiempos de crisis, ¿ya? Escuchar con empatía, guiar con verdad, promover el perdón, la restauración, cuando sea posible y seguro. ¿Por qué? Porque hay situaciones, por cierto, que no las vamos a poder resolver nosotros. No nos va, ¿cuántas experiencias hay de haber intervenido, de haber estado con charlas, conversando una y otra vez y el matrimonio se separó igual?
¿ya? Pero en lo que dependa de nosotros, estar ahí, siempre promover el perdón y la restauración. Y por supuesto la predicación y el discipulado siempre. Predicar sobre el pacto como base de toda relación con Dios y con el cónyuge. Y por sobre todas las cosas, el ejemplo personal. El pastor como modelo de integridad conyugal. Debemos estar ahí enseñando tanto con palabras como con hechos, porque estamos llamados a custodiar y a enseñar el diseño de Dios, a animar a renovar el pacto matrimonial como símbolo del pacto eterno de Dios. Por lo tanto, que podamos nosotros estar pidiéndole al Señor nos ayude tanto a nosotros como matrimonio, como también como pastores a enseñar de acuerdo a lo que Dios quiere que enseñemos, lo que está en la palabra. Debe haber siempre una oración constante para tener una consagración personal y por los matrimonios representados también. Así es que esta es la clase del día de hoy, queridos pastores. El Señor nos bendiga, nos ayude. Y ahora, por cierto, tenemos también unos minutitos solamente para poder hacer algún comentario o algún aporte, algo que siempre lo digo, si hay algo que faltó, por cierto, sí, falta tiempo, falta profundizar en algunos temas, pero espero haya quedado claro, haya sido de interés también lo compartido. Si hay alguien que quisiera compartir alguna opinión o algo, tenemos unos minutitos, yo creo que unos 5 minutos para poder comentar. Mi pastorita es una consulta en realidad. Pastor Ricardo, sí, dígame. Mire, en cuanto a los matrimonios que son cristianos y llevan muchos años casados, pero sin la bendición del Señor. Y según la palabra dice que están en fornicación. ¿Qué pasa con eso ahí? Es que no sé si la palabra dice que están en fornicación. Por ejemplo, Porque según sí, donde habla por ahí. ya, la verdad es que no tengo el texto que pueda respaldar eso. Sí tendría que buscar una respuesta adecuada, Pastor Ricardo, porque sí hay un llamado a que el matrimonio cristiano busque la bendición de Dios. Lo legal es que se case por el civil, ¿no es cierto? Por las leyes civiles. Sí, Ante el correcto. civil se registra el matrimonio. Eso ya es un matrimonio, ya legal, ante las leyes. Nosotros creemos, sí, que la bendición del Señor se da, digamos, en la institución eclesiástica, en este caso, va el matrimonio y pide bendición del Señor. Amén. Eso yo lo creo, yo creo que debe ser así, que esté en fornicación es lo que tengo, no puedo darle una respuesta con seguridad, porque lo que yo creo es que no están en fornicación, solo que no están bajo, digamos, no demuestran su pacto ya público, porque eso es lo que se hace, así como se hace el bautismo, ¿ya? La ceremonia de bautizo es un acto público, que yo digo, aquí yo hago esta alianza con Dios. El matrimonio es lo mismo, yo me presento delante de la congregación y digo, yo aquí estoy sellando mi compromiso con Dios. Pero que esté en fornicación el matrimonio cristiano que no se ha casado por la iglesia, aquí tengo a mi compañero a ver si me ayuda con esa respuesta. Un comodín me acaba de llegar. No, Es que hay una consulta. yo estoy en Éxodo. Hay una consulta sobre cuando el matrimonio no es casado por la iglesia. ¿Hay fornicación? ¿Está en fornicación? Matrimonio cristiano. ¿Mm? Dependiendo si llegaron a Cristo, sí, sin casarse y no son cristianos. ¿Cuál es la pregunta en relación? Eso, si digamos son matrimonios cristianos que llevan años y no se han casado por la iglesia. Esa es la consulta. Esa es una falta. ¿Pero es Sí. fornicación? Es una falta Sí. de no obediencia a la palabra. Eso. Es una falta de no obediencia a la palabra. Si son ambos cristianos y se unieron sin matrimonio, sin un matrimonio civil y sin un matrimonio religioso,
en cierta manera, incluso hasta civil pudiera ser una opción, porque el Señor, nuestro Dios, respeta la unión civil. Me refiero a unión Claro. civil, no matrimonio, matrimonio por el Legal, registro, por el legal. registro civil, no unión civil, no me malinterpreten. No, ¿Ya? no. A eso me refiero. Pero que un matrimonio no se case está desobedeciendo a la orden del Señor. Y eso es literalmente, hay que ser tajante en eso. No lo condenamos a nadie porque la Biblia dice que el Señor juzgará. Pero ¿cuál será nuestro proceder pastoral? Porque este de pastores. Sí. ¿Cuál será nuestro proceder pastoral? Es que ese matrimonio tenga algunas restricciones respecto de su actuar en la congregación. Porque no tiene que ver con que pueden ser muy fieles y todo, pero no obedecen al mensaje del Señor del matrimonio. Y eso está sembrando una semilla de falta delante de los nuevos jóvenes que quieran casarse. Me explico, si yo no me caso y si yo tengo un matrimonio que no se casa y yo le digo al hermano, si usted siga siendo jefe de coro, va a levantarse una señorita o un joven en la iglesia y decir, no, si yo me puedo, sigamos, convivamos nomás, si no es necesario casarse, porque si el jefe de coro no se casa, ¿para qué me voy a casar yo, po? Y yo lo tengo como pastor, como en una labor de responsabilidad, estoy yo infringiendo en algo porque estoy abonando algo. Pero si un hermano no se quiere casar, usted lo deja, es miembro de la congregación, perfecto, va, asiste y todo, pero usted no le puede dar labores, porque si no está abonando algo. Siempre en nuestra iglesia sucede que hay una pareja que uno tuvo un fracaso matrimonial y él continuó y a los años volvió y se juntó con una persona, pero él dejó de ser corista, tuvo que dejar de ser predicador, hace muchos años que él no toma el púlpito, y no es porque esté inmundo, perdónenme en eso, no me malinterpreten, pero uno tiene que dar señales, y las señales las dan quienes van a la cabeza. Y si yo permito eso, estoy permitiendo después que un joven me quiera reaplicar el modelo. Y estas normas no son con sangre, no quiero decir que con esto le hagamos daño a alguien, sino más bien tiene que ver con que estas normas son modelos para que las nuevas generaciones sigan un modelo correcto. ¿Me explico? Amén, pastor, sí. Ya, muchas gracias. Sí. Va, muchas gracias. Amén, y pastorita, sí. Ya, eso, qué bueno, qué bueno. Justo logramos apareció. también con su opinión suya. Ya, ya. Eso esperamos. Cualquier opinión, otra opinión, tienen completa libertad, por favor, de expresarlo. Esa es la idea, que podamos aprender. ¿Ya? Eso, pero bueno. Seguiremos hablando de familia cristiana, ya seguiremos hablando de estos temas porque hay harto que aprender o harto que reforzar, harto que recordar, y el Señor, como les digo, nos dé sabiduría ante todo. Me parece que estamos ahora, hermano Marco, estaríamos ya, no sé si hay alguna otra opinión o estaríamos ya para finalizar. Si estuviera, no sé si está el pastor Pedro Bastía, que pueda activar su audio, su imagen, para que pueda despedirnos con oración. Amén. Presente mi pastora Carolina. Amén. Inclinamos a nosotros y oramos a la presencia del Señor. Padre eterno, te agradecemos eternamente, mi gran Señor, por esta gran oportunidad que nos entrega, Padre eterno, de poder perfeccionarnos mejor, mi gran Señor, en la vida, mi gran Señor, espiritual, y llegar a un consenso, Padre bendito, que tu palabra es la perfecta, mi gran Señor. Ruego, Señor, una tremenda bendición para nuestros profesores, Señor, tanto en la primera hora con nuestro pastor José, como ahora con la pastora Carolina. Usted siga dotando de gracia, sabiduría y entendimiento, mi gran Señor. Y a nosotros, mi gran Señor, a los hombres y mujeres, Señor, que vamos, Señor, a estar respirando, Señor, lo que usted nos dice a través de su palabra. Gracias, mi gran Señor. Honramos tu nombre, Padre bendito. Glorificamos al Dios que vive para siempre, mi gran Señor, y para este pueblo que hoy seguimos aprendiendo
con tu ayuda, mi gran Señor, esperamos, Señor, seguir creciendo en la vida espiritual, Padre Celestial. Gracias, mi gran Señor, tanto en el conocimiento, mi gran Señor, de la Biblia, como también, Señor, en ese deseo de poder recibir tu Espíritu Santo siempre, Padre. Ruego, Señor, tu bendición tremenda, Padre Celestial, para cada uno de los que están, Señor, hoy día estudiando, mi gran Señor, tanto en esta generación como también en las generaciones que nos están detrás de nosotros, mi gran Señor. Usted les guíe, Señor, a la verdad, porque tu palabra nos hace libre, Padre eterno. Gracias, mi gran Señor. Ruego tu bendición esta noche para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria Gloria a Dios para siempre. Amén. Cariños y bendiciones. Amén. Amén. Nos vemos el próximo lunes con la ayuda del Señor. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Que esté muy bien. La clase queda ahí cargada, así que ahí el día jueves en la mañana, hermano Marquito está cargando todo el material y todo eso.